Atacama en el tiempo, un viaje histórico, programa especial de Chañarcillo TV, es presentado. Le vamos a contar, queridos amigos, que estamos en uno de los preciosos salones, ¿verdad?, de la Municipalidad de Tierra Amarilla. Para que le cuente, felicitaciones, ¿verdad?, por tener este edificio precioso y también por la preocupación de entregarle a la gente de Tierra Amarilla, y no solamente de Tierra Amarilla, sino que también de toda la provincia de Copiapó, la provincia de Tierra Amarilla, estas dependencias y este edificio. Así es que para las autoridades, ¿verdad?, nuestras felicitaciones. Hoy vamos a adentrarnos con un hombre que la verdad es que ha escrito muchísimos libros, tiene mucha responsabilidad, es un creador, digamos, de la historia contada, ¿verdad?, a través de él, desde hace muchísimos tiempos. Él estudia en la ex escuela normal, ¿verdad?, hace algunos años, y desde que lo conocemos siempre hemos estado un poco imbuidos, ¿verdad?, en esta experiencia que tiene este nombre. Pero antes de ir con él, le vamos a contar que gracias a Mall Plaza Real, siempre más cerca de ti, y también en atacama.com, facilitadores de negocios y acuerdos, o acuerdos y negocios. Bueno, le conversaba acerca de este hombre, historiador. Él no nace en Tierra Amarilla, pero sí nace en esta región. Nos referimos indudablemente a don Alejandro Aracena. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenos días y bueno, una alegría de sabía por ustedes, ¿sí?, que Omar me comentó, ¿sí?, estos reportajes son espontáneos y dan la posibilidad de decir algo que muchas veces ni la familia de uno sabe, este cuadro histórico que uno tiene desde que se inicia, donde nace, y desde ahí parte el influjo que pueda tener en lo que hace, ¿sí?, porque lo marca uno, el territorio nuestro nos marca. ¿Dónde nace Alejandro Aracena? Bueno, yo nazco en Freirina, estoy inscrito en Freirina, dicen, pero yo nací en un mineral, en Capote Aurífero, y ese gran yacimiento minero que las primeras monedas de Chile se acuñaron con oro de Capote, era puro, era muy rico. Cuéntanos, ¿dónde queda Capote? Capote a 50 kilómetros hacia el norte de Freirina, ¿sí? Está en unos cerros que pasan generalmente con niebla. Ese es el Capote. El Capote, el cerro cubierto, de ahí el nombre, ¿no? Y perteneció a esta familia riquísima, ¿sí?, son los Callejas. Y conocía, bueno, en todo Chile, la familia todavía existen y todavía ese pueblo tiene mucho que mostrar gracias a la familia Calleja, ¿no? Su casa ya es un palacio, así que conocerlo en Freirina uno se deleita de la exquisitez de la arquitectura de la época y todo. Pero fíjate que ese pueblo, nosotros teníamos campos deportivos, los clubes nacionales llegaban ahí, me acuerdo pequeño, sí, de haber visto los clubes profesionales contratados para jugar con deportistas de Capote Aurífero. Y Capote Aurífero y Freirina aportaban a nivel nacional a las selecciones de panamericanos, sudamericanos, siempre había alguien. Y aquí hay de mi época, Barrio, que fue seleccionado, dice que fue a Brasil representando a Atacama. O sea, se puede decir que era un centro minero completo porque tenía hospitales. Tenía un hospital donde había doctor y matrona.
los profesores de nuestra escuela eran varios, ¿sí? Y ahí están las ruinas hablando de que fue un gran centro minero, con teatro, y todavía queda donde el teatro, ¿sí? ¿A qué atribuyes tú, Alejandro, que esto, digamos, que nos estás contando, que se ha ido perdiendo? Pongámosle, también en Pocherillo, también se vivía exactamente como lo que tú describes, ¿sí? Donde había un teatro, un cine, creo, sí, ¿verdad? Muy, muy famoso. Y había, digamos, los habitantes de aquellos años tenían diversiones. ¿A qué atribuyes tú, digamos, que eso, no solamente en Capote, sino que también acá en Pocherillo, se ha ido perdiendo? Yo creo que en Copiapó también se han ido perdiendo, digamos, lugares así como ese. Bueno, yo digo siempre que las transformaciones que sufren los pueblos, el pueblo minero ahí tiene las salicheras, ¿por qué no las tenemos? ¿Por qué no las preservamos? Entonces, como que tenemos que preocuparnos alguna vez, no ahora recién, por el patrimonio. Todavía no nos estamos preocupando porque un día se nos va a caer el antojo. Se nos cayó la mitad de la iglesia de Freirina, JBS. Entonces, son monumentos nacionales, pero no solo hay que nombrarlos en el papel, hay que dejar un dinero en el país para restaurar estos monumentos nacionales, porque si no se nos vienen abajo. Si el tiempo sigue pasando y nosotros decimos, no, si es monumento nacional. Un ejemplo que me alegra que donde yo estuve muchos años, la Casa de la Cultura de Copiapó, se está pintando ahora y se está echando un abanito así para que no se le caigan los pedazos de barro sobre la gente que pasa. Cuéntanos, un peligro. Sí, Alejandro, cuéntanos algo, ¿verdad? ¿Cómo nace esa estructura? ¿Cómo nace ese edificio? ¿Siempre fue municipalidad? No. ¿O anteriormente? ¿Cuál era? Yo me recuerdo que abajo, siendo yo muy niño, ahí había una farmacia que tú podías entrar por la calle en la calle Chacabuco, o entrabas por O'Higgins. Claro. Mira, los Paulsen fueron los dueños de esa casa. ¿Quiénes eran ellos? La familia Paulsen. Hay un periodista todavía, Paulsen, que tiene un programa famoso por años en la televisión, político. Sí, correcto. A él vino una vez y me dice, Alejandro, cuéntame, que no sé nada de la casa de mi antepasado. Le dije, mira, esta casona estaba al lado de una fundición. Esa fundición, ¿sí? Pero la casona tiene la fecha inscrita en 1859, la tiene afuera en el palco central. Está con fierro en la reja. Mira, me dijo, ahí está cuando se construye. Y desde aquí se aplaudió a Pedro León Gallo y al cura Bruno Zavala, que bendijo los estandartes de Pedro León Gallo ahí en la calle afuera, antes de ir a pelear allá a Los Loros y a Cerro Grande en Serena. Desde aquí se le aplaudió al caudillo nuestro, el caudillo Copiapó, Pedro León Gallo. Entonces, es muy antigua. También fue hotel después. Y después, y yo recuerdo ya, la farmacia, yo iba a comprar ahí porque yo vivía muy cerca, ahí al lado del techado que no está ahora, hay un hotel. Pero sí que me quedaba cerca para ir a comprar a esa farmacia y no a la... Y tenía un indio. Sí. Y el dueño de esa farmacia después instaló en Atacama la farmacia El Indio. En la esquina. En la esquina, sí. Porque Caupolicán ahí estaba. Y más que nada yo iba a mirarlo porque bonita la estructura, el indígena. Era otro tiempo, Alejandro. Claro, era otro tiempo. Y como te dijo, Alejo Molina, el argentino, tenía la fundición. Y en esa fundición, las monedas, el peso constituyente, en esa fundición los cañones de bronce. Perdón, entonces, para que nuestros televidentes se ubiquen más o menos, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a buscar algunas imágenes. Lo que él habla de la fundición es donde hoy en día
está el hotel, frente de la plaza, por la calle O'Higgins, está, digamos, la ex municipalidad que hablaba Alejandro, que hoy día está pintadita, está bonita. Al lado hay un hotel, que antes estuvo ahí, el hotel de turismo. Ahí estaba la fundición. Todo eso hasta Atacama, por detrás de Bata, todo eso tomaba la casa. O sea, era grande la fundición, sí. Claro, era una fundición. Y el mineral se acopiaba en la plaza, había el cancha. Las carretas llegaban y dejaban el mineral ahí de cobre que fundían y la plata y todo. Mira qué importante ese dato porque no se conoce. No se conoce. No, Alejandro, hay algo que siempre... Bueno, alguien puso una foto en Facebook hace algún tiempo y muestra en la calle Colipí, ¿verdad? Frente a donde ahora está el Mall Plaza Real. Y se ven unos señores vestidos de blanco y se ven escombros también. Y hay unos señores que están como sacándose. Pero nosotros investigando un poco, que justamente ahí estuvo la cárcel. Y el año 22, ¿sí?, se cae la cárcel y la gente que estaba trabajando o que está trabajando ahí, y los señores de blanco, eran en eso entonces los famosos gendarmes que le llamamos. Y sacaban a los presos, digamos, a limpiar las calles. Claro, ahí estuvo el pariente que trajeron de Pan de Azúcar. Primero estuvo amarrado en la plaza, había un palo de castigo que se llama. Ahí lo amarraban y le daban los latigazos que el juez decía. ¿Sí? O sea, en esos años todavía se hacía eso. Claro, entonces quien lo eliminó fue Melgarejo, el primer gobernador. ¿Sí? Y Melgarejo, correcto, que eliminó también que las mujeres bajaran de Señorcillo porque había mucho problema, ¿no? Y este gobernador, muy bueno en la época, prohíbe y ahí hace colocar una bandera en ese, porque él decía que era un atropello al ser humano, el darle del latigazo ahí y después pasarlo a la cárcel, como dices tú que estaba al frente. Sí. ¿Sí? Pero esa cárcel estaba custodiada en la época española antes, y ahí estuvo este famoso bajada del Ejército Libertador, eso es lo que se tomaron. ¿Sí? Correcto. Había españoles ahí, antes. Sí. Antes de la gendarmería que dices tú. Y se la toma un copiapino que nadie habla mucho de él, y que era un teniente que se fue a Argentina, y él venía guiando a Celada y Dávila. Hay un monumento ahí en la esquina de O'Higgins con Colipí, ¿no? Claro, eso se puso. Hay un monumento ahí. Está ahí, y eso recuerda, ¿no?, a estos hombres que lo recibió el pueblo porque estaban en la independencia del país. Pues. Allá estaba peleando O'Higgins, allá en Rancagua, ¿cierto?, con San Martín. Había otra pelea que bajaron de San Juan un ejército chileno-argentino igual y se tomaron Serena, y en el sur todo coordinado, y no teníamos ni teléfono, no teníamos ni siquiera para decirnos, y coincidió la hora que bajaba el ejército por este valle, se tomaron Copiapó, se tomaron Serena, y allá también estaban dando la batalla. Alejandro, al frente, digamos, de la plaza, seguimos en el mismo lugar donde hoy está Correos de Chile. Tuve la suerte de conocer, digamos, el liceo, el primer liceo que hubo ahí. Ahí se concentraron los jóvenes de este batallón Atacama cívico, ahí se formaron. Claro, ¿cuál era, digamos, no hubo exigencia, porque la mayoría parece que fueron voluntarios, ¿no?, para ir a la Guerra del Pacífico, el año 79 o el 81, creo. ¿Sí? ¿Cuánto Atacama hubo? Se habla de 3, se habla de 2. ¿Cuántos son al final? Los batallones. Bueno, el primero que fue, que está un recuerdo a la entrada de Calama, hay una placa, fue el Batallón Cívico Copiapó. ¿Quiénes lo componían? Y el Batallón Cívico Copiapó estaba por funcionarios públicos de la municipalidad, del Estado y voluntarios.
Y ese batallón cívico no, se habla muy poco, y en verdad ahí, como dije, en Calama hay un monolito, ¿sí? Y habla de esta batalla, fue la primera que se ganó. Cuéntame una cosa, Rafael Torreblanca, ¿verdad? Era Tierra Amarillana. Claro, El capitán Rafael Torreblanca. El Rafael Torreblanca nació en Nantoco y su familia tenía acá en Nantoco una planta de beneficio, el papá. Rafael se llamaba. Y Dolarea era la familia de la madre, ¿no? Rafael Torreblanca Dolarea. Eran nantoquinos. Y lo mandaron a este joven a estudiar al liceo de Copiapó. La carrera esta de minería, porque a él le interesaba que aprendiera. Mira, nos vamos a quedar ahí en la parte de la minería, Alejandro, si tú me lo permites, porque uno a veces se sorprende con antecedentes. Tengo entendido que en ese liceo comienza la historia de la universidad, de la Escuela de Minas, Universidad Técnica del Estado. Ahí empieza. Claro, los primeros, bueno, se llamaron igual ingenieros de minas. Rafael levantó esas defensas que se hicieron en Caldera contra los barcos que atacaban. Sí, correcto. Y él fue el que dirigió, porque tenía conocimiento de ingeniería, ¿sí? Y cuando uno va a Caldera y le dicen que ahí estuvo el centro de Caldera arriba, más al norte está el otro lugar precioso de defensa que tuvimos 3 lugares, y donde lo encabezaron estudiantes. Que tú sabes que el primer batallón estuvo preparándose en Caldera un tiempo, después que se fue ya listo para embarcarse. Tú me hablas de los fuertes, ¿verdad? Claro, el fuerte norte, el fuerte sur. Claro. Y había uno en Caldera. Y uno en Caldera, en el centro, arriba. Exacto. Claro que es como la avenida esa bien nombrada que tiene Caldera. Sí. Batallones Atacama, creo que sí. Le pusieron batallones Atacama. Claro. Cuéntame una cosa, Alejandro. ¿Quiénes componían este batallón cívico? ¿Cuál es la diferencia entre un batallón cívico y un batallón, digamos, con gente militar? Pero el cívico me da la impresión de que se le llamó así porque un gran porcentaje eran civiles, estudiantes, mineros. Bueno, el minero participó con el estudiante en los batallones Atacama, ¿sí? Ya. El 80%. Es lo mismo que hizo Pedro León Gallo. Pedro León Gallo abrió el reclutamiento y estaban los suavos de Chañarcillo, estaban los de Lomas Valla que bajaron en el tren, incluso en Nantoco, tuvieron entrenamiento minero. Entonces, como que los batallones Atacama tenían mayor porcentaje de estudiantes, ganaron la Guerra del Pacífico estudiantes y mineros. Y la preparación se las dieron. Pero ya en Chañarcillo había entrenamiento, así que, como te digo, quedó mucha gente preparada de la revolución de Pedro León Gallo. Los suavos volvieron, los que quedaron vivos, y siguieron en Chañarcillo. Y hubo esto que para el 79, que son prácticamente 59, 79, 20 años, ¿sí? Por eso sabemos que el Corvo debutó en Serena, en Los Loros, y el Corvo ganó la batalla al ejército de Chile, que nadie habla. Le ganamos la batalla, una batalla en Los Loros al ejército de Chile, entrenado con armas, pero poderosas. Lo de acá llevábamos unos rifles y unas pistolas de mala clase. Eran los cañones que nos afirmaban, porque se fundieron acá en Copiapó, cañones. No llegó nunca a Valparaíso el pedido que había, ¿sí? Pero uno los quiso vender, pero para la época española nos pedía por favor que le mandáramos cobre a través de las autoridades copiapinas, eso está escrito, y le mandábamos el mejor cobre. Alejandro, ¿cuál es la vestimenta? Se dice mucho, queremos salir de la duda, que los uniformes del batallón cívico que estamos hablando
compuesto por puros jóvenes, ¿verdad? Estudiantes, mineros y gente, digamos, voluntaria. Se dice, Alejandro, que eran tan pobres, ¿verdad? Como parte de este batallón civil, que creo que acá hacían los uniformes y a alguien le tocaba la chaqueta y a otra persona le tocaba el puro pantalón. ¿Es verdad eso? Sí, fue así. Fue así porque las damas copiapinas, que hay que rendirle un homenaje póstumo, ellas, podríamos nombrar muchas, se dedicaron a confeccionar estas con las telas que había en el comercio, porque no se podía esperar que llegara un embarque de Valparaíso, que allá estaba todo el comercio hacia el norte, a las mineras, a Chañarcillo, todos los materiales llegaban de en barco a Caldera y se distribuían, ¿no? Entonces, como no habían telas, se ocuparon las telas. Se dice que a los de acá les llamaron los curas, los frailes, porque tenían negro. Completo, los sí, que le llamamos estos abrigos largos, ¿sí? Entonces se usó mucho el color negro, ¿sí? Que había más cantidad de tela, porque yo recuerdo que el terno negro era obligatorio en la escuela normal. Es un color elegante, un color hermoso, y por lo tanto los normalistas teníamos que andar con el terno negro todo el día. Camisa blanca y corbata. Sí, corbata plomo. Y eso, si lo pillaba un profesor en las calles, era anotación, había que cumplirlo. Por eso digo que ese color que tomaron, los de Coquimbo tomaron un color a la Guerra del Pacífico celeste, azulado. Y los de acá eran negros, por eso lo pusieron los frailes, los curas. Alejandro, bueno, estamos conversando con Alejandro Aracena, historiador, y la verdad es que nos hemos ido sorprendiendo con cosas, ¿verdad? Que solo conocen estos historiadores, estas personas que son dedicadas de toda la vida hacia nuestra historia y nuestros antepasados. Cuando veníamos en el vehículo hoy día, yo miraba Tierra Amarilla, Alejandro, y es una ciudad tan especial. Primero me recuerdo que aquí se le llamaba la ciudad de la calle larga, ¿no es cierto? Aquí se hacían espectáculos. Pero, ¿te parece si viajamos un poco al tiempo de Chañarcillo? Hay algunos mitos y leyendas, ¿verdad? Pero antes le vamos a contar que gracias al Mall Plaza Real, siempre más cerca de ti, también en atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocios, este programa llega hasta sus televisores. Alejandro, quedémonos ahí en Chañarcillo. Mito o leyenda. Se dice que cuando el tren, ¿verdad? Empieza ya estos viajes entre Caldera y Chañarcillo, ¿verdad? A traer el mineral, ¿verdad? Existían cuateros, o sea, existía gente que asaltaba el tren, como en el Gran México. Eso. Es verdad. Es verdad, incluso antes, porque tú sabes que lo primero fueron las tropas. Me llevan al transporte, pues. El tren es lo último. Porque pasamos por las tropas de mineral, de burros cargadas y mulas que traían a las fundiciones en Antoco, la fundición Edward. Ahí está completa, hasta con la chimenea. Correcto. Esta estaba aquí en Tierra Amarilla, ahí en la Copec, adentro, al fondo. ¿Sí? Sí. Y tenía, mira, el aire salía purificado porque bajo tierra tenía la chimenea. Un sistema moderno inglés. ¿Qué año es este, Alejandro? Mira, también tengo ese cuidado yo. Construido por los hermanos Cepeda en 1871. Ellos le venden a Edward, cuando Edward ya deja Agustín Edward. De ser prestamista en Chañarcillo, Aviador se llamaba. 1881. Claro, él llega y compra las minas molanas de cobre y construye el tranque Lautaro. Ahí hay una planta. Exacto. La planta Lautaro. Y le faltaba algo, hacer las barras. Alejandro nos está contando acerca de este fenómeno, ¿verdad?, de la época, que era el traslado del mineral, pero antes decían
las tropas. La verdad es que este mineral, Alejandro, que en tropa, ¿sí?, en unas tremendas carretas, ese mineral lo dejaban para exportarlo en Puerto Viejo, ¿no? Antes que fuera Caldera. Claro, sí, el primer puerto fue Copiapó, el puerto Copiapó se llamó. Puerto Viejo. Ahora Puerto Viejo. Exacto. Ah, ya, correcto. Pero el nombre que tuvo fue el puerto Copiapó. Y ahí había escuela, había posta, había de todo, ¿sí? Por eso que se pensaba el primer ferrocarril que partiera de Puerto Viejo, hoy, y no de Caldera. Pero Wheelwright encontró que no tenía las condiciones, ya él hizo un estudio, es muy inteligente Guillermo Wheelwright, y dice, no, pues yo necesito más calado para los barcos que van a entrar a Caldera, porque se va a exportar mayor cantidad de minerales, ¿sí? Sí. Y tiene que ser Caldera, y nos cambió el trazado que ya lo tenía el anterior concesionario que pidió hacer el ferrocarril, pero no tuvo el apoyo, ¿no? Le vendió después los derechos a Guillermo Wheelwright, que tenía 2 barcos, el Chile y el Perú, y pasaba por acá. Exacto. Siempre. Y era un profesional, un profesional. Ahora, lo que me preguntas tú, la tropa empezó a traer el mineral, ¿sí? Tanto para exportarlo, como dices tú, el de salía mineral puro en Chañarcillo, no necesitaban. ¿Cuánto era 98? Era 98% Claro, de plata. Claro, y eso, en esa época fue que salieron los rosiclenes. Es plata pura, son cristales rojos, puros. Ese vale, el que tenga uno de esos, bueno, es rico. Un cristal de... Hay 2 en el Museo de la UDA, sí, o 3 que están en una caja. Están resguardados, claro. No le puede dar la luz, que le afecta. Sí, correcto. Pero eso, en esa época salieron los mejores cristales. Además, Chañarcillo se empezó por moler el mineral, ¿sí? Machar se llama. Y estos machadores eran, pero con un martillo gigante, y eran robustos, achicar todo lo que varios años Chañarcillo no hizo ningún túnel, no hizo ningún pique, ni contrapique, ni nada, no se comió el cerro, como lo vemos ahora, lleno de agujeros, y Chañarcillo achicaron lo que estaba afuera. Eran bolones hasta de 3 toneladas, bolones de plata, ¿sí? El mismo que se sentó, dice la historia Juan Godoy, pues se sentó en uno de ellos y se dio cuenta que brillaba, y con la navaja que andaba siempre la rayó y vio que era blanda. Y después consultó, y él había trabajado como minero en Puquio. Sí, correcto. Entonces sabía algo de minería. Trabajó ahí, ¿no? Claro, era apir. Y seguro al ser apir también sacaba unas para el bolsillo. La cangalla que todos los apires... Cuéntanos un poco. A propósito de cangalla, la cangalla, mejor que nadie, por supuesto, puede contarnos qué es lo que era y cómo se usaba. O sea, cómo se sacaba el mineral de la empresa, digamos, de las minas, por así decirlo. ¿Podríamos decir que era un robo o simplemente... ¿Cómo se podría decir? Mira, para el minero era el desquite, decía él, de este hombre que sin mover un dedo le estamos entregando millones cada segundo, cada minuto, cada hora, se está haciendo rico, y yo estoy entregando mi vida en la mina, ¿sí? Con el caballo ahí, las enfermedades, sí. Estoy entregándole todo. ¿Y por qué no puedo tomar de esta riqueza algo? ¿Sí? Que la descubrió también un hombre igual que yo, pobre, y que anduvo él, o sea, le estamos entregando gratuitamente algo que nos pertenece a todos. Entonces, con eso... ¿Cómo se usaba la cangalla? La cangalla. ¿Qué lo que era? O sea, ¿cómo, primero que nada, cómo se fabricaba? ¿De qué lo claro, la cangalla era un cuero, es como hacer un envase para el dedo, ¿sí? Que son los guantes de ahora, sí. Es cortarle un dedo al guante. Pero era cuero. El cuero, y llenarlo.
llenarlo de la plata pura, ¿sí? Correcto. Y después que estaba lleno, bueno, usaban, dice, varios métodos, pero se lo introducía en el ano. Y ahí estaba, digamos, asegurado, pero después supieron los dueños de minas que había que detectar la cangalla. ¿Y qué hicieron? Una zanja, que tú tenías que abrir las piernas para saltarla, y los hacían saltar desnudos, y caía la cangalla. Eso fue aquí, bueno. Claro, pero hay otro robo que se hizo en Capote, ahí te cuento yo, porque mi padre dice que los Callejas pusieron un tronco como de 10 metros, ¿sí?, a la salida del turno de la mina, y él era jefe de turno prácticamente, le llamaban, pero él estudió también minería. Y dice que había un champú para cabros, en polvo. Había varias marcas, Sinalca, y él los nombraba a mi padre, a lavarse la cara. Y los miraban ahí que se lavaran, tenían control. Y quedaba, fíjate, el oro ahí en el agua. Y echaban azogue, dice, y sacaban así unas pelotas después. Claro, se amalgamaba con el oro. ¿Sí? ¿Y qué? Los mineros... eso, claro, pero ¿cómo descubrieron el robo? En la cabeza. Ahí aparecieron las minas en Atacama que se llaman Carrera Pinto. Yo conozco una, se llama La Piojenta, porque era mina de oro y también robaban en el pelo. Entonces el minero andaba así. Se sacaba el casco y andaba rascándose la cabeza. Con el sudor y todo, el polvo le picaba, pues. Molía las piedras con oro y se las tiraba arriba. Y llegaba un momento que le picaba, entonces lo pillaban que todos rascándose. ¿Cómo todos se rascaban? Claro, y ahí descubren de que se estaban robando en el pelo. Y aparecen en Atacama varias minas con el nombre de las Piojentas. Piojenta 1, la Piojenta de Yampo. Alejandro, interesantísimo lo que nos cuenta este historiador chileno y copiapino, tierramarillano, freirinense también podríamos decir. Bueno, es de todo, digamos, es de todo Chile. Alejandro, hay otros temas que, mito realidad, se decía que en Chañarcillo, una vez ya establecido, digamos, el tren, había una especie como de policías en Chañarcillo, ¿no? Eran gente armada y sí, andaban a caballo, una cosa sí, así. Sí. ¿Qué hay de cierto, Alejandro, de que hubo un momento en que llevaban gente, mujeres, más que nada, hasta Chañarcillo ahí para que los mineros, ¿verdad?, se divirtieran un poco, por decirlo así? Eso es así. Es así porque existieron las primeras ramadas que le llamaban, donde las cantoras eran todas mujeres, y arpa, guitarra y acordeón incluso. Y eso significó que la gente joven, el barretero era de edad, ese se dedicaba a trabajar, pero el cabro joven que era el apir, el que salía de 90 metros con 80 kilos, ¿sí? Correcto. Y lo dicen los libros, al culo, tenía llagas con el capacho. Ese que venía a la hora que salía de la mina en la tarde, cuando cortaba las sacas se llama el mineral que está dentro de la mina, él se venía a divertir, se lavaba y todo, y se encachaba y se tiraba su poncho y todo, y se venía a vender la cangalla también, ¿sí? Y sí, a divertirse. Eso lo hacía en la semana. Habían casas de juego, y los juegos de la época, hasta el trompo ese toma todo, es de Chañarcillo, pues ese que dice dame toma sí, uno, toma dos, es de la época. El dominó de 10 cachos, que no se conoce. Yo lo conocía en un viaje que hicimos de estudio a Cuba, que fue Sánchez, fueron varios profes de la UDA, ¿no? Entonces estaba la taba, que es tirar un hueso a un montón de grea, no con marco como la rayuela, pero la taba era una rayuela.
También nace ahí. Y nace el chupe. El chupe eran 2 círculos con una raya blanca acá o ceniza de carburo. Después que hubo carburo, los mineros siguieron en la historia con el carburo, pero ahí Chañarcillo usó la lámpara de aceite de lobo, aceite de ballena. No estaba la lámpara de carburo. Y ahí tiraba cada uno una moneda o una ficha. El que caía ahí montado se llevaba todo el resto. Esa es la famosa... Juegos existieron, ¿sí? Peleas. El hombre que le vendaban aquí nomás, sin guantes, peladito, fin. Y ese juego significaba que yo apostaba las manos de Juan, tú apostabas las manos de Pedro, y se agarraban a coscacho, pues, y eso eran esos mocetones, los elegía. Cada mina tenía un boxeador, y habían encuentros, fíjate, pero todo iba metido la apuesta, el juego, en todo. Alejandro, después de todo eso, digamos, de pelear y qué sé yo, encontrarse, jugar, me da la impresión de que después ya eso todo terminaba y seguían siendo amigos. Eso se mantuvo hasta la época de acá de Tierra Amarilla. Peleaban la amistad, lo escuché yo a personas viejos. Oye, no hemos peleado nunca nosotros, weón. Oye, peleemos la amistad, pues salían a la calle, se agarraban a coscachos y después quedaban con sangre y todo. Ya, sigamos tomando, y entraban a la quinta Doña Genara o la quinta Liguera a lavárselo, weón, y sigamos tomando, weón. Eso de pelear la amistad. Ahí llegaba. Hasta ahí llegaba, pero no salía el cuchillo, no salía nada de eso. Puro combo. Eran otros tiempos. Otros tiempos. Alejandro, ¿cómo era la comida? ¿Qué comían los mineros en aquellos años? Hablemos del siglo, mediados del siglo XIX. Claro, lógico, así es. La comida fue esencial. Ignacio Domeyko, que fundó la escuela de mina en Serena, y que muchos profesionales de Domeyko llegaron a Chañarcillo a trabajar, a los laboratorios para ensayar la plata. Si servía, no servía, era plata fina, plata gruesa, qué sé yo. Y ahí Ignacio vino muchas veces a Chañarcillo. Y Domeyko dice que él en Europa conoció cómo se alimentaba el minero europeo. ¿Sí? Mucha carne, muchas grasas, mucho... bueno, pero harta vitamina. El problema era que él lo encontraba más fortacho, porque salía como casi 100 kilos al culo, de 100 metros por una escalera que era un palo, y que tenía que ir cruzando de patilla, sí. ¿Ya? Y decía él que cuando agachado con el capacho salía arriba por la boca mina y vaciaba su capacho y se paraba, era un Hércules. Era un hombre, dice, pero formado, puro músculo. Estos jóvenes se daba gusto mirarlos, eran verdaderos Sansón. Tipos griegos, dice, muy hermosos. Él dice, y eso lo vi yo, porque yo probé con un poco el capacho y sintió el peso, y afuera. Ahora viene subiendo por escaleras. Sí. Entonces dice él que necesitaba una comida especial y él se preocupó de la preparación, de qué comida era. Bueno, en la mañana se preparaba un cocho zanco, y el cocho zanco llevaba el charqui, la harina tostada, y era como un guiso que tiraban cebolla, le tiraban lo que tenían ahí a la sartén y preparaban como un guiso. Eso era en la mañana o en la tarde, pero al mediodía están las habichuelas, y me costó saber qué son las habichuelas, y Domeyko, del libro de él, dice, no, el plato de habichuela con trigo majado, trigo, dice él, y el ají que le daban, todo eso, y la telera de pan era el almuerzo. Y esa habichuela son los frijoles, los porotos. Así que... Típico de los mineros, ¿eh?
típico. Entonces dice la alimentación casi vegetal, bueno, y él en el mercado, porque tenía recoba Chañarcillo, llegó a tener 6.000 personas. Llegaba la verdura, la fruta de Vallenar, las aceitunas, la palta, todo. De Totoral llegaba todas las membrillos, peras, y del mar le llegaban unas tiras de lapa y otras tiras de loco. Rompían y tiras, y estaban colgados en todo. Dice que él compraba mucha fruta, el minero, sí que consumía, y verduras. Esas las tenía en su rancho y las preparaba fuera de las horas de comida. Así que esa comida, dice él, la encontraba fabulosa para mantenerlo con un físico para el trabajo que hacía, que era realmente gastador. No, pero imagínate, Alejandro, que son 80 kilos y subir por una escalera que le llamaban patilla, bien lo que dice Alejandro, que le iban sacando, entonces el minero iba poniendo un pie acá y el otro acá en forma cruzada las piernas. Era muy fácil, Alejandro, que tuvieran accidentes. Mucho, porque el equilibrio se le cargaba el capacho y adiós. Por eso que el capacho tenía que ser bien cargado, ¿sí? Que no se moviera, digamos. Y que no se moviera la patilla tampoco. Claro, y también bien amarradas las patillas. Y bueno, eso es... La vida de los mineros, digamos, podríamos estar todo el día. Todo el día, amigo, porque fíjate. Pero ya no va a faltar la oportunidad, Alejandro. Mira, antes de terminar esta conversación amena, ¿verdad? Y de conocimiento, quiero que nos cuentes acerca de esta actividad que va a haber el día 9 de diciembre, ¿verdad? Así que, ¿qué va a pasar? Bueno, yo fui invitado, ¿sí? Fui invitado. Esta es una agrupación que tú conoces, ya dice a Sánchez. Son ingenieros. En la plaza está ahí Manuel, también es ingeniero, que vende muestras de minerales. Sí, correcto. Hombre. Porque son los indicados para decirte lo que me pidieron fue que ese día en el acto hiciera un relato de lo que tú me pediste. ¿Qué hacía el barretero? ¿Qué herramienta usó? Y rendirle homenaje, ¿sí? ¿Qué hacía la PIR? El cancha minero que estaba afuera, qué labor tenía en la cancha. El herrero que le arreglaba las herramientas al barretero, porque... Estamos hablando de Chañarcillo. 4 personas en general, en Lomas Valle igual, en todas las minas en el siglo XIX, se ocupó esas 4 personas y se comieron los cerros de Atacama y de Coquimbo y demás al norte. En Chañarcillo, el día 9, correcto, parte en la mañana, pero lo que sé que en la programación de la obra de teatro es con luz, va a tener grupo electrógeno y como la mina Constancia que fue de JH, ahí tiene un escenario natural de piedra y para poner, bueno, para 500 personas si quieres tu silla, pueden ver la obra de teatro y va a ser de las 6 de la tarde adelante, pero va a haber actividades. Durante el día. Claro, hay una ingeniera que la tesis la hizo en Chañarcillo y va a ir mostrando algunas minas. Cuéntame una cosa, me imagino que de asistir cualquier persona, digamos. Todo, es una invitación amplia, ¿sí? Que hay que estar atentos dónde van a salir los buses municipales, se van a colocar buses, ¿sí? Y la gente hay que decirlo acá, estos son los momentos, la empresa Oso Negro, que está cerca de Chañarcillo, que son los propietarios, son chinos, ellos arreglaron el camino de la carretera hasta la mina Constancia, la dejaron pero para un auto pequeñito, ¿sí? O bicicleta, pasaron rodillos y dejaron el camino como un aporte para esta actividad que iba a hacer por allá por octubre, después se trasladó, ahora está en diciembre. Qué bien. Alejandro, viajar a través de los conocimientos como los tuyos, digamos,
190 años, que es lo que va a cumplir de Chañarcillo, ¿verdad? 190 años. Es súper interesante. Y lo otro, queremos agradecerte el tiempo que nos has dedicado y que esto va a quedar plasmado, ¿verdad? De por vida. Y quizás cuántas generaciones van a ver esta entrevista, esta conversación de amigos, y a lo mejor nosotros ya no vamos a estar ya, pues, amigo mío, porque la vida es así, pues. Sí, lógico. Así que te queremos agradecer, Alejandro. Muchísimas gracias. Nos vamos a estar viendo. Yo creo que ese día 9 de diciembre también vamos a estar ahí acompañándote para que nosotros podamos adquirir más conocimiento acerca de este historiador y especialmente de cómo vivía la gente de aquellos años, quienes nos dieron riqueza y que hoy en día uno pasa por las calles, ¿verdad? Mira los edificios, mira las construcciones, pero eso tiene su historia, gente de sangre, ¿verdad? Que lograron de una u otra forma edificar, ¿verdad? Construir, entregar la vida, tener mucha voluntad, pero eso ha ido quedando en el tiempo. Así que, Alejandro, 1.000.000 de gracias. Te cedemos digamos, para que tú te despidas, ¿verdad? De este programa. Bueno, yo quiero felicitarlo por el programa, ¿sí? Y que es lo que hubiésemos tenido siempre nosotros y tendríamos más gente interesada en lo que es la historia, lo que es el patrimonio. Esta comuna pequeña tiene 2 museos y yo le pregunto a cualquiera si conocen el Museo de la Mina Tránsito que está frente a Candelaria. Es un museo minero, el único en Chile en el lugar. Se llama Museo de Sitio, porque el museo de la ciudad lo hacemos nosotros, pero un museo de sitio tiene un valor tan grande que yo no los comparo con los museos de las ciudades, porque se lo preparamos nosotros. Y esos 2 museos, una comuna tan pequeña, y esta comuna, que debiera conocerse por los monumentos nacionales, tiene 6, y hay comunas que no tienen en Atacama, y hay otras que tienen 2, como Chañaral, o 3, y como Freirina, y hay otras que no tienen. ¿Te fijas? Copiapó tiene 9 monumentos nacionales, ¿no? Caldera ya tiene 3, con el cementerio, ¿no? Que lo agregaron. Pero Guayanara agregó Cachilloyo, pero no tiene otra. Y eso significa que una comuna tiene mucha historia. Si con 6 monumentos nacionales yo podría hablarle a usted que hay una ruta de Polinario Soto y rendirle un homenaje, que ahora se paró donde estudié en Copiapó, se modificó linda el Palacete Viña de Cristo. Ahí vivía Polinario. Y desde ahí era él el dueño y tenía la casa en Antoco con la iglesia, la edificó él. Perdón, esa iglesia, bueno, hay personas, ¿verdad?, que dicen que no alcanzó a ser iglesia. Y está como en la mitad, está como al frente nomás de... No, si yo la conocí completa. Y el problema es que se cayó porque ahí hacían fiestas después los nantoquinos, los parceleros. Tantos zapateos. Era tomatera para el 18, para el 21 de mayo. Se cayó y mucha madera de esa está en la casa de Bordoni, en la casa de May, en la casa que repartieron Pino Oregón, que tiene la iglesia. Todavía existe la casa de Apolinario. Él era uno de los terratenientes, por así decirlo, ¿no? Claro, sí, figúrate, yo hice con este niño, a ver, muy nombrado en Copiapó, el cineasta. ¿Han visto esa de 3 puntas? Está 3 puntas, métanse. Hicimos dentro de la mina, filmamos. Lo metía en la mina de plata de Apolinario Soto, La Buena Esperanza. O sea, yo tengo eso, que las minas las conozco por dentro y por fuera, porque me di el trabajo de meterme con cordeles, con escalera, con escalera y cimbra, que otra escalera que sí, también se usa. Y trabajé ayudante de geólogo, por lo tanto yo iba a buscar las muestras en una mina que no conocía a nadie, pero eso me permitió tener más conocimiento, encontrar elementos, lámparas que nadie las conocía, instrumentos que usaron los mineros antiguos, ¿te fijas?
porque uno se pregunta, bueno, los indígenas, ¿cómo se alumbraron? Y ahí empieza uno a decir, tienen que haber tenido un cebo, un tipo vela, y empieza a ver que hay una escala de lámparas que fueron usando y llegar a la de carburo y ahora llegar a esta lámpara eléctrica que usan los mineros. Pero hay una secuencia. Por eso que el permitirnos averiguar de las comidas mineras, otro libro. Exacto. Y tengo otro libro de comidas de Aguita del Valle Huasco. Mira, ya tendremos la oportunidad, Alejandro, de conversar esos temas, porque nosotros, ¿verdad?, que vivimos en este siglo, pensamos, ¿verdad?, de que la gente que nos antecedió eran como gente, digamos, que comían lo mismo que come uno, y la verdad es que no es así. No es es así. otro tipo de... Claro, otro de tipo. cosas. Alejandro, un millón de gracias. Muy bien, pues gracias Amigo. a ustedes. Estamos cuando ustedes necesiten información que yo pueda entregarles, porque tengo que completar ahora la exposición de escritores de Atacama, para llevar los libros y para llevar la foto de cada escritor con nombre, y se monta, porque son pequeños achiles. Eso lo vamos a ver allá En Chañarcillo. el 9 de diciembre en Chañarcillo. Claro. Bueno, por nuestra parte, un millón de gracias también por estar ahí, ¿verdad? Queremos agradecerle a Mall Plaza Real, siempre más cerca de ti, y también en atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocios. Por nuestra parte, un millón de gracias. Y será hasta nuestro próximo programa. Hasta siempre. Atacama en el tiempo, un viaje histórico, programa especial de Chañarcillo TV, es presentado